Ya, vamos a comenzar la ayudantía de hoy. Em, Algo súper importante para recordar es que aún no están dando los precios. En esta parte de productor nos siguen dando los precios. Y ahora, en esta parte del productor vamos a responder a la pregunta de cómo producir al menor costo posible. ¿Ya? Y ¿cómo se va a hacer eso? Va a ser que se va a encontrar una combinación de hélica, o sea, de insumos, que para cada nivel de Q, o sea, de cantidad producida, vamos a tratar de producir al menor costo posible, dado un precio de venta. Ojo, eso no lo podemos cambiar. Y eso también se va a hacer a través del isocosto, que es el sinónimo de la isocuanta que vieron hace dos ayudantías. Y por supuesto que ahí mantiene el costo constante. ¿Ya? Eso como introducción. Ahora para ustedes, ¿qué es la TMCM? ¿Alguien tiene idea de lo que es la TMCM? ¿O qué mide? ¿Qué significan? Dale, ahí la resolvemos, quítalo la duda. ¿Alguna idea? ¿El nombre, por lo menos lo que significan las siglas? La tasa marginal de sustitución de mercado, ¿no? Ya, muy bien. ¿Y qué es lo que mide? Mide la tasa a la que sustituye un insumo por otro. ¿Ya? Tasa que sustituye un insumo por otro. Y la interpretación de la TMCM es cuántas unidades de capital puedo dejar de usar cuando ocupo una unidad más de trabajo, manteniendo el costo constante. ¿Y por qué no al revés? O sea, ¿por qué no cambio capital por trabajo? Porque la fórmula de la TMCM es el precio de L sobre el precio de K. ¿Ya? Eso es súper importante. También vamos a tener una función de mínimo costo. Recuerden que esto después yo se lo subo ordenadito y con todo lo que dicen, bueno, y si no alcanzaron a notar algo que dije, pues pueden ver la grabación. ¿Alguien sabe cuál es la función, cómo es la función de mínimo costo? ¿Alguien la recuerda? Era como el doble por doble L por el L asterisco, ¿Ya? más doble K por doble, o sea, por K asterisco. Ya, bien. Entonces el precio de L por el L óptimo más el precio de K por el K óptimo. Y L óptimo y K óptimo es la combinación óptima para producir al menor costo posible. Como acotación, puede haber varias combinaciones de insumos, o sea, de L y de K, que produzcan cierto nivel de Q, pero solo va a haber una combinación que produzca esa cantidad al menor costo posible. O sea, que si a mí me dicen ya, para producir, no sé, 10 panes, tú tienes esta cantidad de harina, esta cantidad de horas cocinando y vas a hacer 10 panes. Y pueden haber muchas combinaciones de insumos para esa cantidad de panes, pero va a haber solo una que para hacer esos 10 panes lo voy a producir al menor costo posible. ¿Ya? ¿Ese sería Bueno, como el isocosto? ¿cómo? ¿Eso sería como el isocosto o nada que ver eso? Claro, sí. Ah, ya. En el isocosto vamos a ver las distintas combinaciones para ese nivel de Q. Exactamente. Ya. Y esta función de mínimo costo tiene tres propiedades que se tienen que cumplir sí o sí. ¿Alguien la sabe? ¿Se acuerda de alguna? ¿Tienen Yo me alguna acuerdo idea? solo de una, algo de Shepard, algo así. Ya, el lema de Shepard. Muy bien. Esa es la tercera. Faltan dos. ¿No? ¿Nadie? Ya, la primera es que tienen que ser crecientes en Q, en WL y en WK.
Y esto se va a través de la derivada de la función respecto a Q, creciente, la derivada de la función respecto al precio de L y la derivada de la función, perdón, respecto a K. ¿Ya? Crecientes en Q y en los precios de ambos insumos. La segunda es que tiene que ser homogénea de grado 1 en los precios de los insumos. ¿Se acuerdan cómo veíamos homogeneidad? Con el lambda. Ya, bien. De grado 1. Entonces, pero ojo, que es en el precio de los insumos. Entonces, multiplicamos por lambda el precio de cada insumo. Y eso tiene que ser igual al lambda elevado a 1, porque tiene que ser de grado 1, por la función de mínimo costo. ¿Ya? Bueno, y esta homogeneidad de grado 1 se deriva de la homogeneidad de grado 0 en los insumos, que más adelante vamos a ver un ejercicio con eso. ¿Ya? Y la tercera, como dijo Ítalo, el lema de Shepard. ¿Me puedes decir qué sabes de esto, Ítalo? ¿O solo te acuerdas el nombre? Creo que era como que si lo derivaba con respecto a un insumo, eso me da como el óptimo del insumo elegido, algo así. Ya, bien. Entonces, el óptimo en L va a ser la derivada de la función respecto al precio del insumo. Bueno, y lo mismo para acá. ¿Ya? Entonces, con estas tres propiedades que se tienen que cumplir sí o sí, podemos determinar que una cierta función pertenece a la función de mínimo costo para una empresa, etc. ¿Ya? Téngalo en cuenta. Entonces, una vez dicho eso, vamos a responder la primera pregunta, que si alguien se ofrece para leerla sería genial. ¿Nadie? ¿No? Ya. Dice, el jefe de una empresa le pide a usted que confirme si la siguiente función puede representar una función de mínimo costo de la empresa. Entonces nos dan esa función. ¿Qué le respondería a su jefe? ¿Cómo lo harían ustedes? Martina Izaguirre, ¿estás ahí? Sí, Ya, tendríamos que ver si se cumplen las propiedades que hemos dicho antes, ¿no? ya, muy bien. Entonces, si alguna de esas tres propiedades no se cumple, podemos decir que no representa una función de mínimo costo. Pero es mejor siempre, así que pueden hacer las tres bien, pero ya con una que demuestren que no es, está bien. Entonces, la primera propiedad, dime. La de Shepard, según yo, se cumple. O sea, la de homogeneidad de grado 1, según yo no sé grado 1. Ya, ¿por qué? Porque está elevado al cuadrado, entonces sería como va a ser de grado 2, yo creo. Ya no va a ser de grado 2, pero estás por lo correcto. Pero vamos a partir primero por si es creciente o no. Entonces, para ver si era creciente, ¿cómo lo hacíamos? ¿Cómo veíamos si la función de mínimo costo respecto a Q y a los precios de los insumos era creciente? Martín, ya que me respondiste, o la persona que abrió el Derivando con micrófono. respecto a W, Q y L. Ya, bien. Entonces, la derivada con respecto a Q nos va a dar, desarrollamos, simplificamos, y nos va a dar esto. Y eso claramente es creciente. Luego derivamos respecto a WL. Y eso nos va a dar, perdón, hay W1. Ya, W1. 8W1 por W2 al cuadrado por Q elevado a un cuarto. Y eso también es creciente. Y ahora respecto a W2,
que va a ser también 8W1 al cuadrado por W2 al cuadrado por Q elevado a un cuarto. Mayor a... No, aquí no va al cuadrado. Ya. Entonces, la primera propiedad sí se cumple. Ahora la segunda, Ítalo, ¿cuál habías dicho? La de homogeneidad, algo así. Ya, o sea, a simple vista ya tuviste que podría no ser esa. Entonces podrían llegar y decir, ok, te muestro esto que no es homogéneo de grado 1 y no se cumple, por lo tanto no puede ser. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, se tiene que cumplir lo siguiente. Como había escrito anteriormente. ¿Ya? Entonces, tenemos que multiplicamos ambos precios por lambda. Entonces, nos va a quedar 4 lambda por W1 y todo eso al cuadrado por lambda W2 y todo eso al cuadrado por Q elevado a un cuarto. Q no se multiplica por lambda. Entonces, salen los lambda al cuadrado y nos va a quedar 4 lambda cuadrado, o sea, al elevado a 4 por W1 al cuadrado por W2 al cuadrado por Q elevado a un cuarto. Entonces ya, ese 4 en realidad no nos interesa, da lo mismo, lo que nos interesa es el lambda elevado a 4 por la función. ¿Es homogénea o no? O sea, ¿es homogénea? Sí. ¿De grado 1? No. Entonces, es de grado 4. Por lo tanto, esta propiedad no se cumple. Y como no se cumple la propiedad de homogeneidad de grado 1, yo le respondo a mi jefe que esta función no puede representar una función de mínimo costo para la empresa. ¿Se entendió? Sí. Ya, súper. Ahora vamos a hacer un repaso sobre el principio de optimalidad. ¿Ya? Hay tres, bueno, en realidad son 4 casos. Para sacar, por ejemplo, esto es para sacar el par de insumos óptimos para cada función. ¿Alguien me puede decir cuáles son o nombrarme alguno de esos casos? O sea, ¿de qué forma? Si yo veo una función, ¿de qué forma voy a resolverla? ¿De qué forma voy a sacar yo la demanda condicionada? ¿No? ¿Ninguna idea? Ya. La primera, que la tecnología sea estrictamente convexa y sea una función diferenciable. ¿De qué función estamos hablando? Una tecnología estrictamente convexa. De la sustituto perfecto. No, Con la esa es caudal. tecnología solo convexa, no La caudal estrictamente entonces. convexa. Sí, bien. Esta es Cobb-Douglas. Y en este caso, cuando es una tecnología estrictamente convexa y función diferenciable, se iguala la TMCT con la TMCM, o sea, es un sistema de ecuaciones, vamos a tener esa, y la segunda que es Q va a ser igual a la función de producción. Así se resuelve para esta. Y que en este caso el gráfico sería de esta forma. Ahí. Bueno, después se lo subo más bonito, pero así sería. ¿Ya? La segunda es la que dijo Ítalo,
para tecnologías convexas y también la función diferenciable, que es sustitutos perfectos. ¿Y alguien sabe cómo se resuelve esta? Ítalo, ya que me nombraste esta. La de sustitutos perfectos. La Sí, pendiente, ¿no? Según yo, o sea, que yo ahí estaba enredado, porque yo pensaba que la sustituto perfecto se igualaba el TMST con el TMSM, y en la Cobb Douglas pensé que era con el Lagrangiano o algo así. ah, ya. Bueno, pero en este caso, para sustitutos perfectos, vamos a analizar la TMSM versus la TMST. Entonces, en este caso, vamos a ver cuál es mayor, o sea, cuál me entrega mayor productividad por peso gastado. Y en este caso, la TMST queda fija, y este es el que tiene soluciones esquinas. Que pueden ser así. ¿Ya? Solo se analiza cuál va a ser mayor. La tercera, para una tecnología convexa, pero para una función no diferenciable. ¿De qué función estamos hablando? Complementos perfectos. Ya, bien. Complementos perfectos. ¿Y alguien sabe cómo se analiza? O sea, ¿cómo se podría llegar a la solución? Ahí también es por caso, hayan 3 casos. Claro, se analiza gráficamente. No hay otra forma. Ahí. ¿Ya? Entonces, graficando, la solución que obtenemos va a ser el vértice, donde L óptimo va a ser igual a K óptimo y esto va a ser igual a Q. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que no conviene contratar más de alguno de los dos insumos si es que no aumento ambos a la vez, o sea, en proporciones constantes, que puede ser así, así, así. ¿Se entiende? Ya, para el que lo tengan en consideración. Y la cuarta es para una tecnología no convexa, que ahí, en este caso, una tecnología no convexa es así. ¿Ya? Y para analizarlo, tiramos una línea ahí y también las soluciones van a ser soluciones esquinas. Entonces, se analiza la TMSM versus la pendiente de esa recta. Entonces, si la TMSM es mayor a la pendiente de esa recta, las soluciones va a ser que mi L óptimo va a ser igual a 0 y el Q óptimo va a ser igual a Q sub 0. Y si la TMCM es menor a la pendiente de esa recta, entonces L va a ser Q sub 0 y K óptimo va a ser 0. ¿Ya? Sí, Dime. o en cuál caso era donde las pendientes podían ser iguales. En esto igual. Ya. Me faltaba ahora el tercer caso, que la TMCM sea igual a la pendiente de la recta y ahí podría ser cualquiera de las dos soluciones. Ujú, ya. ¿Ya? Ya. Entonces, una vez dicho esto, quiero que respondamos la pregunta número 2. Dice, que la TMST sea igual a la TMSM es siempre una condición necesaria para producir de manera eficiente. ¿Sí o no?
Se nos están diciendo que se tiene que cumplir, que para que sea eficiente, o sea, para que haya un L óptimo y un K óptimo, se tiene que cumplir esto. ¿Es cierto o no? No, porque puede ser mayor o menor. Exactamente. O sea, esto se cumpliría solamente para una función estrictamente convexa, una función diferenciable, en el caso de una Cobb-Douglas. ¿Y qué pasa si fuera un complemento perfecto? ¿Qué pasa si fuera un sustituto perfecto? No necesariamente se tiene que cumplir esta igualdad como condición necesaria para producir de manera eficiente. ¿Ya? Que lo habíamos visto en los casos anteriores. Ya. Para la 3 dice, considere la figura a continuación. Explique detalladamente por qué las situaciones A y B son productivamente ineficientes y qué debiera hacerse en cada situación para producir el nivel Q de manera eficiente. Utilice los conceptos TMST y relación de precio-insumo WL sobre WK analizados en clases. Ya, ¿alguien quiere responderla? ¿Tiene alguna idea de por qué piensa que el A o el B son ineficientes? Porque no se interceptan. ¿Qué nos intersecta? Es que pensé que la línea roja era una de el A o el B, perdón, me equivoqué ahí. Ah, no, en este caso el Es el A mínimo, ¿no? sería, este La línea sería el roja A y es... este sería el B. Sí, Esa es una línea perdón. que yo puse que la voy a ocupar en un ratito más cuando lo Es porque explique. está como muy arriba. Creo que no sé cómo explicarlo, pero el A y el B podrían estar más abajo y significaría que con menos podríamos producir lo mismo que con lo que está produciendo ahora. Ya, por ahí va. No, no es porque las pendientes tienen que ser iguales en el punto, Ya, como sí, la bien también. tangente, Sí. O sea, la línea, este punto, digamos. claro, Ese. ahí las Sí, tangentes. ¿va bien? ¿Alguien más? Ya. En el punto A, la TMST es menor a la TMSM. O sea, la pendiente del isocuanta es menor a la pendiente de la isocosto. ¿Cuál es la isocuanta y cuál es la isocosto? La recta es la isocosto y la curva es la Ya, isocuanta. ya. Entonces, nos están diciendo que en el punto A, la TMST es menor a la TMSM. ¿Y esto qué quiere decir? O sea, que para producir el nivel Q de manera eficiente, el mercado nos va a obligar a contratar más unidades de K en base a lo que realmente necesita. O sea, que nos va a hacer, vamos a tener un gasto innecesario porque me va a obligar a contratar más de lo que realmente necesito. A diferencia del punto B, que la TMST, la pendiente de la TMST es mayor a la de la TMSM. ¿Y qué quiere decir esto? Al revés, que para mantener la producción constante hay que renunciar a más unidades de la que te obliga a renunciar en el mercado, o sea que me van a sobrar unidades. ¿Ya? Y entonces, en este punto que vamos a llamar el punto C, vamos a tener que la TMST es igual a la TMSM y para mantener la producción constante tenemos que renunciar a la misma cantidad que me obliga el mercado. O sea, va a ser lo óptimo. Y por eso que es igual a la TMST con la TMSM. O sea, se va a buscar un equilibrio entre la isocuanta y la isocosto. Porque no queremos ni que nos sobren ni que nos falten unidades de insumos. ¿Se entiende? O sea, la recta roja sería como el óptimo. Exactamente. O sea, este punto en realidad. Ya. ¿Ya?
Ya, vamos con la 4. Dice, la empresa Cubanitos desea conocer su demanda óptima por insumos sujetos a nivel de producción Q sub 0. Sus factores de producción son Cubanitos y Super 8, con sus respectivos precios. Si ellos saben que su función de producción es cuasi convexa, ¿cuáles son las posibles soluciones al problema de minimización de costos? ¿Y de qué dependerá esta solución? Entonces tenemos Cubanitos, Super 8, sus precios, y nos dicen que es cuasi convexa. ¿Qué quiere decir que una función sea cuasi convexa? ¿Alguien sabe? ¿O se lo imagina? Ya, que una función sea cuasi convexa quiere decir que su tecnología es cóncava. Tienen que tenerlo presente. Y que la tecnología sea cóncava quiere decir que es una tecnología no convexa. Por lo tanto, de los 4 casos anteriores que analizamos, que se los mostré, los primeros 3 no van porque esos son para tecnologías estrictamente convexas y convexas. Por lo tanto, sería el cuarto gráfico. ¿Se acuerdan cómo era? Para una tecnología no convexa. Era Era como una lo que vimos parábola recién. invertida. Ya, muy bien. Me encanta que lo expliquen con sus palabras porque yo sí entiendo. Entonces, las soluciones van a ser también las soluciones esquinas. Va a ser Q sub 0, Q sub 0. Y aquí va a ser Cubanitos y Super 8. Entonces, ¿cuáles van a ser las soluciones? Vamos a tener que puede ser C óptimo va a ser igual a 0. O sea, los cubanitos óptimos van a ser igual a 0 y los Super 8 igual a Q sub 0. Y la otra opción es que los cubanitos sean Q sub 0 y los Super 8 sean igual a 0. ¿Y de qué depende cualquiera de estas dos soluciones? De la relación de precios que haya, o sea, del precio de los cubanitos y de los precios de los Super 8. ¿Por qué va a depender de esto? Porque siempre la empresa va a querer, va a elegir producir con el precio más barato, con el insumo que tenga el precio más barato. ¿Ya? Y que eso lo vamos a volver a reforzar en un ejercicio más adelante. ¿Se entendió? A lo mejor lo que más cuesta en este caso sería como pasar de una función cuasi convexa a una tecnología cóncava, pero eso se lo tienen que aprender, ¿ya? Y deducir, por lo tanto, que es una tecnología no convexa y en este caso las soluciones serían estas. Ya, vamos con la 5. Disculpa, ¿cuál era la respuesta como final de ese ejercicio? Que puede ser cualquiera de estos dos casos. Ya. Puede ser este, y ¿de qué va a depender de cuál de los dos sea? La relación de precios que haya entre los cubanitos y los Super 8. Al final la relación de precios y los insumos. Ya. ¿Alguien se ofrece a leer las 5? Ah, no les había dicho, pero son 9 ejercicios. O sea, estos son como... Sí. No me acuerdo si este es el último corto, pero... No, todavía queda... Son como 3 ejercicios largos o 2, no me acuerdo. Pero ¿alguien se ofrece a leerla? A ver... Antonia Silva, ¿estás? Sí, Ya, ¿la quieres leer? ya. Ya. La empresa de su padre tiene una función de mínimo costo conocida y dada por esa función, con Ya. W1 y W2, precios del trabajo y capital respectivamente. Demuéstrele a su padre que su demanda condicionada por trabajo es homogénea de grado cero en los precios. Ya. Entonces,
¿qué se imaginan que tenemos que hacer? ¿Qué se les ocurre si tenemos esta función? Nos hablan de homogeneidad de grado 0 en el insumo, en un insumo, en el trabajo. Ya, ¿se acuerdan cuando yo les hablé de la homogeneidad de grado 1 de la función de mínimo costo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Ya. ¿Y se acuerdan que también les dije que esto se deriva de la homogeneidad de grado 0 de sus insumos? Bueno, entonces, esto se deriva de, pasa lo mismo, que la homogeneidad de grado 0 en los insumos, pero en los precios de los insumos. Entonces, se multiplica cada precio por, bueno, en este caso va a ser W1, y eso tiene que ser igual a la homogeneidad de grado 0 por la función del óptimo. Y va a pasar lo mismo para acá, ¿ya? Pero en este caso nos están preguntando por el trabajo. Entonces lo que vamos a querer demostrar al final va a ser esto. Ya, ok, pero ¿cómo yo saco el L óptimo? ¿Cómo se les ocurriría sacar el L óptimo? Como tip, es una de las propiedades de la función de mínimo costo. Lo derivamos, ¿no? ¿Lo de qué? Ya, Lo pero derivamos. es lema de Shepard. Eso. Sí, bien. Entonces, el L óptimo va a ser la derivada de la función respecto al precio de su insumo. Para acá va a ser lo mismo, pero en este caso solo nos interesa el trabajo. Entonces, la derivada de la función de mínimo costo respecto a W1 va a ser raíz de W2 sobre 2 por raíz de W1 por Q elevado a 10. Entonces, ahí tenemos esta función. ¿Y ahora qué hacemos? Si lo que queremos es demostrar esto. Vemos si es homogénea de grado 0, ¿no? Le ponemos lambda a Bien. los dos precios. Muy bien. Entonces, Y sí, pero ahí estamos hablando de las demandas. ¿cómo? Sí, de la demanda condicionada del trabajo, porque es por lo que nos preguntan. Hay que tener ojo con las palabras que ocupan en el enunciado. Entonces nos dicen, demuéstrele a su padre que la demanda condicionada de trabajo, ok, demanda condicionada, ya, el óptimo, pero del trabajo, o sea, L asterisco, es homogénea de grado 0 en los precios. Ok, homogeneidad, lambda, pero en los precios, entonces multiplico lambda por los precios y quiero demostrar esto. ¿Se entendió? Sí. Ya, súper. Entonces, queremos llegar a esto al final, por el lambda elevado a 0. Entonces, multiplicando cada precio por lambda, recuerden que el Q no se multiplica,
Sacamos aquí los lambda. Y se nos van a ir estos lambda. Por lo tanto, nos va a quedar lambda elevado a 0. Ya, ok, S2, pero va a ser. Nos va a quedar esto. Y esto sí es lo que sacamos acá. Por lo tanto, aquí me... Ah, no, sí es L. Entonces nos va a quedar que la homogeneidad de grado 0 en este caso sí se cumple. Y queda demostrado. ¿Se entendió? Sí, no, lo A mí repito. no me quedó muy claro el paso desde que sacamos el L óptimo, lo que tienes cerrado en un cuadrito rojo. De ahí en Ujú. adelante no agaché muy bien qué hiciste. Ya, pero ¿entendiste por qué tenemos que sacar eso? Sí, sí. Ya, ¿por qué? Porque se tiene que cumplir con... Ay, ¿cómo se llama? Mm, no sé, entonces. Yo creo que sí, pero yo creo que sí lo entendiste, pero mira, ¿te acuerdas que una de las propiedades que dije que se tenía que cumplir para la función de mínimo costo era la homogeneidad de la función de grado 1? ¿Ya? Y ¿Sí? eso se deriva de la homogeneidad de grado 0 de la demanda condicionada. O sea, que es esto al final, ¿ya? Ok. Pero, y eso es lo que nos están preguntando, o sea, nos están diciendo demuestre que la demanda condicionada de trabajo, o sea, esto que tengo encerrado en un rectángulo, es homogénea de grado 0 en los precios, que no quiere decir que sea de grado 0 en los precios, que multiplico el lambda solo en los precios, y no en el Q, ¿ya? Entonces tenemos que demostrar esto. Ahora, tu duda es cómo llegamos a esto, o sea, cómo llegamos a demostrarlo. Sí. Pero no tenemos el L óptimo. ¿Y cómo lo sacamos? Con el lema de Shepard. Ya. Y ocupamos esto. Y por eso que derivamos la función de mínimo costo con respecto a W1. Recuerda que el lema de Shepard es la tercera propiedad que se tiene que cumplir para que sea una función de mínimo costo. Ya. ¿Ya? Entonces ahí derivamos, llegamos a ese resultado, el L óptimo, y aplicamos la fórmula para demostrar la homogeneidad de grado 0. ¿Ahora sí o no? Es para demostrar la homogeneidad en grado De 0. grado 0 Ya. para la O sea, demanda grado 0, sí. condicionada de trabajo. Ojo, Ya, ya, ya. porque nos pueden pedir de los insumos y ahí tendríamos que hacerlo para L y para acá. Y para acá sería lo mismo, solo que demostramos esto, pero Con el K. con K, exactamente. Y tenemos que sacar con este y hacer lo mismo, pero con K. ¿Ya? Ya, perfecto. Gracias. Súper. No hay de qué. Ya. Vamos con la 6. Una senda de expansión siempre tendrá pendiente positiva. Ya, primero, ¿qué es la senda de expansión? No importa que explíquenlo como lo entiendan, como en un gráfico, como lo entienden, da lo mismo. A ver, Florencia, ¿estás? Florencia Ramírez. No. María Álvarez. Si me dicen no sé, ok, no importa, lo explico, pero para ir sabiendo yo también cómo van manejando los contenidos. En lo ¿Alguien que sepa? personal, sí, no lo había escuchado antes. Ya, la senda de expansión es que, por ejemplo, yo tengo un gráfico. Gráficamente como que atraviesa la isocosto y la isocuanta, ¿no? Exactamente. Uy, me quedó feo, pero eso es. Eso rojito, esa
recta roja es la senda de expansión. ¿Ya? Entonces nos están preguntando si una senda de expansión siempre tendrá pendiente positivo. O sea, si es que siempre será como la que yo acabo de dibujar. Y recuerden que hay varios casos. O sea, tenemos el caso de complementos perfectos. Entonces no, Podría- ¿Ya? ¿Por qué? porque la de sustituto perfecto no es, creo que no es positiva. Como creo, con Es seguridad. que justo el isocuanta y el isocosto en la sustitutos perfectos es negativa la pendiente, entonces tendría que ser negativa, yo creo. Ya. Pero recuerda, o sea, negativa no es, pero positiva tampoco. Puede ser 0, ¿no? Sí, puede ser 0 y puede ser también infinito. Entonces, en el caso de que recuerden que están en soluciones esquinas, si las soluciones esquinas están en el eje L, la senda de expansión va a ser 0. Pero en el caso de que las soluciones estén en el eje K, la senda de expansión va a ser infinito. Entonces, esto es falso. ¿Se entendió? Entonces una senda de expansión no siempre va a tener pendiente positiva. No podemos decir que es negativa, pero no va a ser positiva porque puede ser 0 y puede ser infinito. ¿Ya? Súper. Ya, bacán. Romy, ¿sí? Sí, ahí sí, no me acordaba por nombre. Ya, bacán. La 7. Dice, considere la función de producción. Ok, tenemos una función de producción con máximo. Encuentre las demandas condicionadas y la función de costo mínimo considerando los precios que WL es mayor a 0 y WK mayor a 0. ¿Qué tipo de insumo es L respecto del producto? Ya, ¿cómo es un gráfico a simple vista de un máximo? Si sabemos que el del mínimo es así. ¿Alguna idea? Como al revés, como mirando para el otro lado. Me Ya, imagino lo así. mismo. Sí, exactamente. Así va a ser una función de máximo. Entonces lo que nos están preguntando, ¿cuál va a ser la combinación de L y de K óptimo, o sea, las demandas condicionadas, y la función de mínimo costo? Entonces, recuerden que para las demandas condicionadas, la empresa siempre va a utilizar el factor con el precio más bajo. O sea que si, con el ejemplo que les decía simple antes, si yo en verdad, ok, no necesito estar horas en la cocina, sino que el pan se va a hacer solo, pero eso es mucho más barato que yo estar en la cocina, ok, voy a decidir hacer eso. No es muy lógico el ejemplo que di, pero era para que entiendan, seguían ese ejemplo. O sea que puede utilizar solamente uno. Entonces, esto puede ser no necesariamente así, o sea, puede ser así, puede ser así, ¿ya? Entonces, tengan súper presente que van a escoger el que tenga menor precio. Entonces, L va a ser igual Pero a... tengo una duda. Dime. En este como en máximo, ¿no haría que coger el de mayor precio o nada que ver? No, o sea, ya, gráficamente a lo mejor te puede confundir un poco eso, pero no tendría mucho sentido porque las empresas nunca van a querer producir al mayor costo posible, sino al menor costo posible y eso lo tienen que tener súper presente. Ya, o sea, aunque sea ¿Ya? máximo, igual hay que buscar el insumo menor. Exactamente, Ya, el más barato al final. Entonces, L va a ser igual a Q si WL es menor a WK. Va a ser 0, al tiro se lo explico, si WL es mayor a WK, y va a ir entre Q y 0 si WL es igual a WK. Y para K va a ser lo mismo. Q si WK es menor a WL, 0 si WK mayor a WL, y entre 0 y Q si WK
es igual a WL. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la empresa va a decidir producir solo con L si el precio de L es más barato, estamos aquí, si el precio de L es más barato que el precio de Q. O sea, que L va a ser igual a Q y K va a ser igual a 0. Porque si me están diciendo, ok, es mucho más barato producir solo con L, voy a querer producir solo con L. Al revés, si me dicen que el precio de L es más caro que el precio de K, yo no voy a querer producir con L, voy a querer producir con K. Entonces, K va a ser igual a Q y L va a ser igual a 0 si el precio de L, no, sí, no. Si el precio de, si el precio de K es más barato que el precio de L. ¿Se entendió? Como más la explicación que lo que está escrito. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien le quedaron dudas? Pero si los precios de ambos son los mismos, voy a elegir un rango entre 0 y Q, porque en realidad me da lo mismo, porque tienen los mismos precios. Entonces, la empresa siempre va a producir Q veces el precio más barato, o sea, el mínimo entre ambos precios. Por lo tanto, la función de mínimo costo va a ser igual a el mínimo entre ambos precios, ahí irá WL y WK, pero, o W2, 1 y 2, pero bueno, va a ser el mínimo entre los precios por Q veces esa cantidad. ¿Se entendió? O sea, al final las demandas condicionadas va a depender de los precios de cada insumo. ¿Ya? José Sangüesa, ¿estás? Romina, Sí. ya. ¿Lo entendiste? Supongo. Ya, a ver, explícamelo, así en simples palabras. Que dependiendo como de los precios que van a estar, hay que elegir el mínimo entre el de L y el K y después multiplicarlo por la cantidad. Ya, Y si son bien. iguales, hay que elegir un rango. Ya, bien. Ya, sí, se entendió. No creo que sea necesario un ejemplo más cotidiano, pero si tienen después dudas, me dicen nomás. Vamos con la 8. ¿Alguien se ofrece para leerlo? ¿No? Ya, lo leo yo. M&M Consultores mide su output en base a la calidad de entrega de sus informes. La calidad del informe que recibe el cliente está dada por la función que depende del capital y del trabajo. Ok, entonces la calidad de informe va a ser el Q. Y que emplea la consultora en su realización, ok, tienen esta función. Encuentre la demanda condicionada de ambos factores. Ok, demanda condicionada, L óptimo, K óptimo. Y el mínimo costo, función de mínimo costo, de generar un informe de calidad 34, o sea, Q igual 34, cuando los precios son WL igual a 1 y WK igual a 2. ¿Alguien Y sí, una tiene? pregunta. Dime. ¿Cómo determinas el Q? Porque nos dicen la calidad del informe que recibe el cliente está dada por la función que depende de estos dos insumos. Entonces, cuando nosotros nos dicen, ok, tienen estos dos insumos, lo que ocupan antes, si es que no nos dicen producción, es lo que es el Q. Entonces nos dicen que la calidad del informe depende de estos dos insumos.
O sea que mi producción depende de estos dos insumos. O sea, la calidad de informe depende del capital y del trabajo. Ya. Pero es por eso, es un juego de palabras que es súper necesario que lo entiendan bien y que lean súper bien el ejercicio cuando estén en la prueba. Esto es entonces porque la calidad depende del capital y el trabajo. Exactamente. Porque en este caso, la producción, lo que produce esta empresa es calidad de informe. Ya, súper. Y además que antes nos dicen que mide su output en base a la calidad de entrega de informes. Entonces, calidad de entrega de informes. Ya, gracias. Ya. Ya, nos dicen que tenemos que sacar entonces la demanda condicionada. ¿A alguien se le ocurre cómo poder sacar la demanda condicionada? ¿No? María Álvarez, ¿estás? A ver, Natalia, ¿se te ocurre cómo empezar? No, en este caso Ya. no. Podría ser Primero, como el versus, ese que habíamos dicho antes. ya, podría ser, pero primero tienen que hacer el análisis de que obviamente va a depender de la función, la forma en que vamos a resolver el ejercicio. Entonces, aquí podemos separar esta función, y esta función es estrictamente cóncava. Y lo mismo pasa con esta, es estrictamente cóncava. ¿Y qué pasa cuando tenemos una suma de dos funciones estrictamente cóncavas? La función de producción también es estrictamente cóncava. Y ahora, atentos y atentas. Como toda función estrictamente cóncava es cuasi cóncava, la tecnología es estrictamente convexa. Recuerden que la producción, o sea, la tecnología, es convexa cuando la función es cuasi cóncava. Entonces, tenemos suma de funciones estrictamente cóncavas, nos da la función de producción estrictamente cóncava, y toda función de producción estrictamente cóncava es cuasi cóncava. Y que la función de producción sea cuasi cóncava quiere decir que tenemos una tecnología estrictamente convexa. ¿Ya? Eso después se los voy a subir anotado, pero ahora para que lo entiendan. Ya ¿Ya? me perdí un poco. O sea, la función es lo mismo decir que sea cuasi cóncava a que sea cóncava. Sí. O sea, implica que toda función estrictamente cóncava es cuasi cóncava. Ya es en ese sentido. Ya, perfecto. Entonces, como tenemos tecnología estrictamente convexa, ¿qué forma para resolver vamos a utilizar? ¿A alguien se le ocurre? Ítalo, tú que habías respondido antes. Que siempre se me confunde, que la Cobb-Douglas no es la estrictamente convexa. Bien, O sea, hay que igualar la... O sea, no se puede hacer con la Lagrangiano. esa es la de... Oh, no estoy segura, pero creo que no es esta. No es la de... No es la que se iguala a TMCT con TMCM. No, que por ejemplo, yo hice una de Cobb-Douglas y con el Lagrangiano. Entonces, si esta es como, se puede resolver como Cobb-Douglas. Ah, claro, sí, pero es más fácil verlo de esta forma. O sea, para mí por lo menos, con la TMCT y la TMCM, igualándolas para una Ya, Cobb-Douglas.
¿Ya? Entonces, para que no se les confundan, estrictamente convexa, tienen que asociarla, recuerden que es una Cobb-Douglas, y la Cobb-Douglas solo se asocia a la TMCT igual a TMCM. ¿Estrictamente convexa? Sí, Uy. Ya me enredé, pero no era si una función era estrictamente cóncava, es cuasi cóncava, por lo tanto tiene una tecnología convexa. sí, pero estrictamente convexa, Tiene una tecnología estrictamente convexa. sí. Ya. Yo en la parte al principio que no entendí, no caché cómo supiste que cuando separaste las dos funciones, que las dos eran estrictamente cóncavas. Ah, esto se puede hacer graficando. Graficando se puede ver eso. Ahora no lo voy a hacer por tiempo, Ujú. pero pueden graficarlo y ahí se dan cuenta de que son estrictamente cóncavas. Ya. O ya por lo menos de que son cóncavas, que eso es importante. Pero sí o sí solo se va a hacer graficando, no se va a hacer como al ojo viendo algo. O sea, al ojo tendrías que estar muy seguro, pero con el gráfico igual te vas a la segura. Ya, perfecto. Ya. Entonces tenemos este sistema de ecuaciones. Entonces partimos con esta, la TMCT. ¿Cómo se calculaba? WL partido en WK. Ya, esa es la TMCM. Ya. Era la La, marginal partido de la media. no, esa era la elasticidad. Son las marginales de la L Eso, partido la de la de K. marginal. Sí, bien. Es la productividad marginal de L sobre la productividad marginal de K. Y esto al final nos va a dar, resolviendo, simplificando, nos va a dar que la TMCT es igual a 2 por K elevado a 3 cuartos sobre L elevado a 1 medio. Y la TMCM, como dijo Natalia, va a ser los precios. WL sobre WK. Y nos dicen cuando los precios son WL igual a 1 y WK igual a 2. Entonces esto va a ser 1 medio. ¿Ya? Ahí tenemos ambas. Entonces, tenemos que igualar esto. Y tenemos TMCT igual a TMC. Y la segunda función, o sea, esta, ¿cuál va a ser? Q igual a la función de producción. ¿Alguien me puede decir cuál es? 34 igual a la función que está arriba, ¿no? Ya, bien. ¿Alguien no entendió por qué era 34? ¿No? Asumo que no. Yo no entendí por qué hacemos esa parte. Yo pensé que solo con igualar la TMCT con la TMCM estaba bien. Ah, es que si nosotros solamente dejamos la ecuación 1, digamos en este caso, no tenemos cómo sacar K y no tenemos cómo sacar L. ¿Cachai? Una nos va a quedar siempre en función de la otra. Ah, aquí hacer un sistema de ecuaciones para encontrar esos dos valores, entonces. Exactamente, Ah, para ya. encontrar la demanda condicionada. ¿Ya? Entonces, resolviendo de la ecuación 1, podemos sacar que L elevado a un medio va a ser igual a 4K elevado a 3 cuartos. Solo pasamos la L hacia un lado para luego reemplazarla en la ecuación 2. Entonces esto va a ser 34 igual a 4K elevado a 3 cuartos más K elevado a un cuarto. ¿Ya? Y esto lo resuelven y va a dar que K óptimo
va a ser igual a 16. Y como K óptimo es igual a 16, vamos a sacar que L óptimo va a ser igual a 4, estamos aquí, ahora que ya tenemos el valor de K, 4 por 16 elevado a 3 cuartos, y como teníamos esta raíz al otro lado, pasamos elevando a 2. Y entonces esto nos va a dar que L óptimo va a ser igual a 1024. Entonces esa va a ser nuestra demanda condicionada. ¿Ya? Y ahora, ¿alguien se acuerda cómo sacar? Porque nos piden, nos dicen el mínimo costo. Mínimo costo, función de mínimo costo. ¿Cuál es la función de mínimo costo? A ver. Antonia, Sorry, ¿me puedes repetir la pregunta? que si te acuerdas cuál era la función de mínimo costo. La de WL Ya, por L óptimo más WK por K óptimo. ya. Respóndeme tú misma. Entonces, ¿cuánto sería la función de mínimo costo? WL, que es 1, por el L óptimo, que es 1024, Ya, más 2 por 16. ya. Súper. Y eso nos va a dar 1056. ¿Alguien no entendió por qué esos valores? ¿Todo claro? Todo bien. Ya, súper. Y ahí respondemos el ejercicio. Entonces, la demanda condicionada es L igual a 1024, K igual a 16 y el mínimo costo es 1056. Ya. Y vamos con la última pregunta, que dice, el local de comida rápida Juan Maestro posee una función de producción que depende de L y de K. Los precios de cada uno de estos factores son 100 y 150 respectivamente. Considere Juan Maestro emplea la siguiente función de producción. ¿Ya? Encuentre la demanda condicionada y la función de mínimo costo. Ya. ¿Qué tipo de función es esta? ¿O qué tipo de tecnología, mejor dicho? ¿Qué tipo de tecnología es? Este es complementos perfectos, recuerden. Esta sí o sí le hay que hacer un verso entre la TMST y la TMSM, ¿no? Sí. Sí, hay que comparar ambas. Eso. Pero gráficamente. Recuerda, complementos perfectos gráficos. Entonces esta es una tecnología convexa y una función no diferenciable. Entonces recuerden que es el análisis gráfico. Y de la ayudantía 3, el gráfico de este ejercicio lo voy a hacer a la rápida. Después se lo subo bonito, pero era así, 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 así. Me quedó súper feo, pero supongamos que ese es el gráfico, ¿ya? Está bien. Este es el gráfico de esta función. Y también de la ayudantía 3 teníamos que la pendiente de la TMST va a ser 2 en torno al eje K. Voy a ponerle en torno al eje K. Y va a ser un medio en torno al eje L. Porque este se sacaba, este era una recta así, la otra recta así, una recta, ¿ya?
Entonces, se dejaba solamente una parte de ambas rectas, pero la pendiente cuando en el eje K va a ser 2 y en el eje L va a ser 1/2. Entonces, se compara la TMST con la TMCM. Entonces, tenemos el primer caso, cuando la TMCM es mayor a la TMCT. O sea, cuando la TMCM es mayor a 2, recuerden que esto era en el eje de K, conviene contratar solo capital. ¿Ya? Cuando es mayor a 2. Y cuando la TMCM es menor a la TMCT, o sea, a 1/2, pero esta va a ser en el eje L, conviene contratar solo trabajo. O sea, TMCM mayor a 2, solo capital, TMCM menor a 1/2, solo trabajo. ¿Y por qué esos valores? Porque son las pendientes de la TMCT. Pero en el caso de una TMCM perteneciente al intervalo entre 1/2 y 2, aquí la eficiencia no se va a lograr solo con uno de los dos insumos, sino que contratando L igual a K. ¿Se acuerdan de esa solución que L óptimo va a ser igual a K óptimo y va a ser igual a Q? Va a ser en este caso. O sea, va a ser en este intervalo la solución óptima para una isocuanta no diferenciable, que es este caso que estamos analizando. Entonces, la demanda condicionada de L va a ser igual a Q, por esto, y la demanda condicionada de K va a ser igual a Q. ¿Ya? En ese intervalo. Ahora, nos preguntan por la función de costo mínimo. La función de costo mínimo, lo voy a escribir una vez más, va a ser igual a WL por L óptimo más WK por K óptimo. ¿Y cuánto era WL? $100. Ya, y WK 150. Y como L es igual a Q y K es igual a Q, nos va a quedar que 100 por Q más 150 por Q, la función de mínimo costo va a ser 250 Q. ¿Ya? Yo la parte que no entendí, me perdí cuando dijimos que el L óptimo y el K óptimo eran iguales a Q. Ya, a ver si encuentro el... Estamos en este caso, complementos perfectos. Entonces en este caso, siempre la solución va a ser L óptimo por K óptimo por Q. Que sería ese. Punto. O sea, cuando es complementos perfectos, siempre va a ser que el L óptimo va a ser igual al K óptimo y va a ser igual a K. O sea, a Q. A Q. Pero en este caso, por ejemplo, es entre 1/2 y 2, porque comparamos Esa con parte la sí pendiente entendí. de la TMST. ¿Por qué justo en ese intervalo? Porque ya de la ayudantía 3 se había sacado que la pendiente de la TMST va a ser 2 y va a ser 1/2, porque estas son distintas rectas. Una es esta y la otra es esta. Entonces ahí se dejaba solamente, se dejaba solamente la parte de arriba. Se dejaba solamente esa parte. Entonces, la pendiente de la TMST en el eje K va a ser 2 y en el eje L va a ser 1/2. Lo importante ahora es el análisis
que se hace respecto a eso. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, o sea, igual estoy tratando como de entenderlo, pero... Pero al final el análisis posterior es lo que ahora nos interesa. O sea, comparar, como tú bien habías dicho, la TMSM con la TMST, qué pasa en cada caso, pero como te das cuenta que de cierto valor hacia arriba, o sea, mayor, solo conviene un insumo y de cierto valor hacia abajo otro insumo. Pero recuerda que la solución óptima, en este caso, que sería el punto este, o sea, entre ciertos valores, tenemos que contratar ambos insumos, lo mismo. Ya. ¿Ya? Bueno, eso sería, no sé si hay más dudas. No sé si tienen alguna otra duda con respecto a un ejercicio, fórmula, etcétera.